Hola, yo soy Mayra. Soy Taylor. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de naturalización, algunos de los mitos sobre el proceso que hace que muchas personas no se animen a realizar la solicitud de naturalización y también algunos de los retos que muchas personas se enfrentan al hacerlo. Para empezar, muchas personas piensan que convertirse en ciudadano es fácil, pero hay muchos obstáculos antes y durante el proceso. De hecho, 9.2 millones de inmigrantes eran elegibles en 2022, pero menos de 1 millón solicitaron la solicitud de ciudadanía. Para muchos, convertirse en ciudadano es algo casi imposible. Bueno, primero vamos a hablar sobre el proceso de naturalización. Pero ¿a qué es la naturalización exactamente? Bueno, el proceso de naturalización es cuando una persona que vive en otro país, aparte de su origen, decide convertirse en ciudadano en ese. Sí no es tan fácil como se puede definir, especialmente en los Estados Unidos. Vemos que hay un proceso muy largo y para ser elegibles, primeramente, los aplicantes deben tener la tarjeta verde y, y haber vivido en los Estados Unidos por lo menos 5 años, ser mayores de edad y también no haber salido de los Estados Unidos durante ese tiempo por lo menos de un año. Mayra, ¿qué es el proceso de naturalización para inmigrantes? Bueno, el proceso, como ya mencioné, se tiene que completar la solicitud o el formulario de naturalización, que es, el formulario tiene un nombre muy específico. En este caso sería el N-400 y después se tienen que hacer como huellas digitales, eso es como una investigación de antecedentes. También hay una entrevista, examen de ciudadanía y, y esto ocurre después de enviar la solicitud y esto dura como por lo menos 2 a 4 meses y luego de esto está un momento de espera donde se aprueba o o se niega la solicitud y también se puede haber este tiempo de espera si se necesita comprobar más, si se necesita comprobar como más documentos o algún problema o lo que sea, pero si se aprueba, se tiene que hacer el juramento y esto es como después de 1 o 2 meses, después de haber pasado la entrevista y el examen y que ambos son en inglés. Y además, ¿cuán largo es el proceso de naturalización? Normalmente es entre 9 meses y a un año, pero si se atrasa, como el momento de espera, si ocurre algo de emergencia o si no se mandan los documentos, es como tarda un poco más. Pero normalmente sí es entre 9 meses y um, un año. Como dijimos anteriormente, 9.2 millones de inmigrantes eran elegibles para convertirse en ciudadanos en el 2022, pero menos de 1 millón solicitaron la solicitud de ciudadanía. Esto se debe a algunos retos muy reales en el proceso, pero también se debe a algunos mitos sobre el proceso. Queremos, queremos hablar de algunos de estos mitos para cambiar las ideas que muchos inmigrantes tienen hacia ellas y con suerte animarles a solicitar la solicitud de ciudadanía. ¿Cuáles son
algunos de los mitos sobre la naturalización. Bueno, pues hay algunos mitos, sí, que las personas tienen antes y durante el proceso. Primero, hay un mito que si se ha sido arrestado, ni siquiera se puede solicitar. Pero sin embargo, es posible que se puede solicitar. Siempre es importante hablar con un abogado. Y para el examen en general, hay algunos mitos hacia el examen, especialmente con el uso de inglés y las preguntas. Pero hay dos como reglas del examen. Primero es la regla de los 70. Es cuando una persona tiene 50 años o más con 20 años de residencia en los Estados Unidos, no necesita tomar el examen en inglés, pero sí necesita hacer el examen de educación cívica. Y también hay la regla del 85, es cuando una persona tiene 65 años o más y 20 años de residencia en los Estados Unidos, debe dar una consideración especial en las preguntas de educación cívica. Además, hay más que una oportunidad para convertirse en ciudadano si una persona no aprueba el examen, puede volver de 60 a 90 días. Bueno, como ya hablaste sobre los mitos de las preguntas del examen, ¿crees que muchas personas creen que las preguntas son muy difíciles? Sí, sí, pues las preguntas de ciudadanía son lo que los estudiantes de 4 grado estudian y hay una guía disponible en español. Pero es verdad que el examen me parece en inglés, lo cual lo hace más difícil porque muchas de esas personas su primera lengua no es inglés, y es porque el examen puede ser un poco más difícil también. Sí, por esa parte se entiende mucho como esta idea, o mu- tengo que hablar inglés perfectamente o muy bien para poder pasarlo, cuando no es así. Y creo que estos mitos como dañan este proceso. Pero aparte de esto, ¿crees que se puede salir de Estados Unidos cuando está en ese proceso? No, no necesitas salir cuando solicitar la ciudadanía, pero sí se puede salir durante ese tiempo si una persona quiere, pero se necesita estar en los Estados Unidos cuando tiene el día del examen y el día de juramento. Bueno, sí, y también como el costo, porque se tiene que pagar el costo cuando se hace la solicitud, ¿es caro o es un poco más barato? Sí, la verdad es caro, pero para renovar la tarjeta de residencia permanente es más caro, es como $400 cada 10 años o algo como esto. Pero para la naturalización es una tarifa única de $725. Y además, una persona no tiene que pagar la tarifa si actualmente se está en servicio activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o ha servido por al menos un año. Sí, me parece muy bien porque cuando la tarjeta de residencia no es tan permanente, pero cuando ya hacen la ciudadanía, ya es como tienen más derechos para votar, para salir del país, lo que quieran, ya no se necesita tanto
como cuando solo tienes la tarjeta de residencia o la tarjeta verde. Sí, y Taylor, ¿cómo pueden estos mitos impedir la naturalización? Sí, pues muchas personas tienen miedo de deportación durante el proceso o de los retos de solicitar la ciudadanía. Entonces, nunca empiezan el proceso y entonces muchas personas nunca solicitan la ciudadanía. Bueno, sí, este también puede ser como algo, un reto, y para como seguir la conversación, como muchas personas en Estados Unidos tienen muchos retos al no solicitar la ciudadanía, pero de igual forma tienen muchos retos cuando cuando la solicitan también. ¿Cuáles son los retos del proceso de naturalización para muchas familias? Sí, pues un reto muy largo y principal en este proceso es la estimación del costo para naturalizar y es- este costo es más que $700 y hablamos hablábamos un poco de este problema um, antes, pero si ah, este costo es muy alto y este es el costo solo por el formulario para solicitar para ciudadanía y las examinaciones biométricas. Y si una persona necesita otros servicios legales, el costo sería mucho más alto también. Y además, muchas familias que emigran a los Estados Unidos son de países con mucha pobreza a menudo. Y el costo para emigrar a los Estados Unidos es muy alto también. Um, y si un inmigrante está indocumentado, los trabajos que son disponibles a menudo tienen paga muy baja. um, y, ah, y esta es un reto um, ah, y es muy difícil también. Otra barrera de naturalización es que el proceso es muy largo y puede tomar muchos años y este hecho es muy desalentador para muchas personas que quieren naturalizar. Y Mara entrevistó a su amiga y Mara, ¿qué dijo sobre la duración del proceso? Bueno, sí, mi amiga Andrea dijo durante el proceso de naturalización es un poco más rápido, pero cuando no se tiene la tarjeta verde, lo cual los hace elegibles para solicitar, sí, es un poco más complicado, no hay esperanzas para convertirse, pero mi amiga sí tenía la tarjeta verde, lo cual hizo el proceso más fácil y su mamá se casó con un ciudadano, entonces ella pudo pedir la tarjeta verde para ella, así que ella tuvo que esperar por lo menos 5 años con la tarjeta verde y, y después ya ese proceso creo que fue más de un año porque necesitaba presentar muchos otros documentos para, para poder como decir que sí estaba en el país por 5 años, estaba bien en el colegio o en la high school cuando eso, pero sí. Pues, esto
sería muy difícil. Estos retos probablemente parecen como mucho, pero hay otros retos muy difíciles y un poco diferentes para inmigrantes indocumentados. Muchas veces es necesario para inmigrantes indocumentados salir a los Estados Unidos, como la mamá de la amiga de Myra, y, um, y es necesariamente para salir y regresar a sus patrias, para establecer residencia en esa patria, y entonces ellos pueden obtener los documentos requeridos para venir a los Estados Unidos documentados. Esta parte puede tomar mucho tiempo. Hemos hablado mucho de algunas de las barreras del proceso, pero también cómo la lengua puede ser una barrera para muchas personas que quieren convertirse en ciudadanos. Sí, como ya hablamos, como muchas personas creen que tienen que, para pasar como el examen de cívica y a pasar como las entrevistas, también tienen que hablar perfectamente inglés, pero como un nivel básico sería lo normal. No tienen que ser expertos o como hablar como nativos para, para hacer, porque en sí aprender una lengua es muy difícil, especialmente cuando muchas personas tienen que trabajar o no tienen como el soporte necesario de la comunidad para poder aprender una lengua, así como, pero sí es necesario como la mamá de mi amiga, ella como tenía mucho miedo y al principio no quería hacer el proceso, era como entender mucho más a un nivel básico y poder entender un poco más. Bueno, y como ya hemos hablado, los aplicantes tienen que hacer como un examen cívica, y para esto vamos a hacer voy a hacer dos preguntas a Taylor y Faith. Y según las estadísticas proporcionadas por el Departamento de Inmigración, el 91% de los aplicantes pasan el examen de cívica estadounidense. Así que no es si los personas que aplican están muy preparadas. Así que deben sentirse orgullosos de hacerlo. Pero hoy vamos a hacer esas preguntas. Bueno, primero para Taylor. La primera pregunta es, ¿qué hace el gabinete presidencial? Um, ¿Qué hace? Como, como de los otras partes de. Wait, no, wait, okay. Es como, hay un departamento de, like, transportación, ¿sí? Ah, no sé, no sé. Bueno, para eso la respuesta correcta sería aconseja al presidente. Um, yeah. Bueno, la segunda pregunta, ¿quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en los Estados Unidos? Para mí. Okay. Sí. Um, ah, pues, como los ciudadanos pueden votar. Sí, Yeah. eso está correcta. Okay. Bueno, ahora para nombra un poder del presidente.
um, para un poder del presidente es el veto, pero probablemente no es un principal ah, poder principal del presidente. Pero él es el um, head del ley y el mantenimiento de ley, posiblemente. Sí, está correcta. Bueno, la segunda pregunta, ¿por qué es importante el colegio electoral? El colegio electoral es importante porque muchos estados um, tienen varias, algunos estados son largas y algunos estados son um, menos largas. Y el colegio electoral um, da más representación a los partes de los Estados Unidos um, que tienen menos personas. Ah, sí, pienso que. Bueno, ah, dice, la respuesta correcta era, decide quién es el electo, el presidente electo. También proporciona un acuerdo en la elección popular del presidente y la selección del Congreso. Así que tuviste como parte de la pregunta y estas preguntas son como uno de los ejemplos que hay que pueden salir en las entrevistas y no tienen que sacar todas las preguntas correctas, pero sí. Y también se ha hecho como entrevistas con personas que han nacido en los Estados Unidos y el 85 de esas personas han sacado bien todas las preguntas. O sea que no se tiene que saber todas las preguntas, porque son muchas, pero sí, es muy importante saberlas. Bueno, pues hoy nosotros hemos hablado mucho sobre la naturalización y específicamente el proceso en general, algunos de los mitos y los retos también. Y este tema es siempre caminante. Y también incluye muchos retos en el proceso de convertirse en ciudadano. Sin embargo, hay recursos para ayudar a los inmigrantes que quieren solicitar la ciudadanía y empiecen el proceso de naturalización. Y esperamos que hayamos brindado información del tema y respuestas a algunas de sus preguntas. Bueno, y para la otra vez que nos escuchen, vamos a estar hablando sobre la tarjeta verde. Muchas gracias. Gracias.